¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este lunes lluvioso de Comunicarte. Tenemos un programa estupendo para compartir con ustedes. Vamos a, como buen lunes de libro, estar conversando con nuestro querido panelista Gerardo Jara de Inquieta Librería, recomendando libros buenos para leer en estos días invernales o otoñales. También vamos a estar con Raúl Herrera, director de la Escuela de Periodismo, respecto a una publicación que él editó y que se llama Televisión de Proximidad en Iberoamérica, el valor de los contenidos en la TV regional, local y comunitaria, que es algo que nos interesa mucho. Cómo se construye identidad desde las comunidades a través de los medios de comunicación. También vamos a estar con Emma Pinto, actriz, cantante, académica, UNIAC, a propósito del regreso de Amores de Cantina con su elenco original. ¿Qué te parece? Genial. Y esa voz que acaban de escuchar es nuestra primera invitada. Estamos con Isabel Babún, escritora y actriz también. Sí, sí. Quien nos visita para hablar de su nuevo libro, Ujmi, sería, ¿no? Ujmi. Ujmi, porque hay una H que no aparece, pero sí se pronuncia. Exacto. Ujmi, una historia de la migración palestina, y vamos a partir inmediatamente conversando con ella. Isabel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, contentísima de estar acá conversando contigo. Bueno, nosotros hablamos por tu libro, perdón. Hablamos por tu libro anterior, La Tailandesa, que también salió por Tusquets el 23, y este Ujmi salió ahora hace poquito. Sí, en marzo. Y yo estoy muy feliz de que finalmente tenemos la oportunidad de conversar respecto a este libro, y quiero leer un poquitito para que podamos entender un poco desde dónde viene. La historia oficial del oprimido, una ficción simple, llana y simple, porque se borra palabra por palabra, porque son relatos inacabados que alcanzan a construir muy poco. Palestina ha sido borrada con esos los relatos. La ruptura del relato, que también es su territorio. Por eso nunca se unifica toda. Si miras de cerca la historia de los últimos 75 años, es esa. Un territorio es relato roto. La Nakba, la creación del Estado de Israel, británicos entrando en 1917 a Palestina, ocupándola apenas los turcos se las dejan. Entonces llegan los sionistas, colonizan, incentivan a otros sionistas y el territorio de la tierra se fragmenta, se parte y empieza el despojo. Borrar la historia del oprimido, sobre todo, que no es otra que el borramiento de lo que ya había querido ser borrado y partido. Esa es una manera de acercarse a este libro, que es una reflexión histórica y también contextual, porque tú escribiste este libro mientras la guerra. Sí, exacto. Exactamente. Y al mismo tiempo es un libro de memorias, de sentarte con tu mamá, de sentarte con tu tío, ¿cierto? De tratar de recuperar las memorias familiares de cómo fue que llegaron las familias palestinas a Chile. Uh-huh. Si alguien no lo sabe, Chile es el principal receptor de familias palestinas fuera de Palestina. Por Oriente Medio, claro. Y entonces es muy interesante la conexión que tenemos con esta cultura, que sin duda cruza la identidad chilena también, a partir de finales del siglo XIX y durante todo el XX. Entonces, primero, el contexto de escritura de este libro, ¿no? Uh-huh. Hablemos de escribir este libro mientras genocidio. Bueno, como tú dijiste, yo empiezo la escritura, digamos, a conciencia del libro después de octubre del 2023, cuando se desata todo en Gaza. Y de hecho, yo no estaba en Chile en ese momento cuando estalla todo, y fue al regreso de esa estancia donde yo estaba que fue la decisión de empezar a armar o estructurar este proyecto, porque claro, uno puede pensar entonces, o sea, qué rápido o qué vertiginoso, y tuvo de mucho vértigo escribirlo, pero las historias, como tú decías, de la memoria familiar son historias que yo vengo escuchando hace mucho tiempo, y lo urgente en la escritura del libro tenía que ver con la urgencia de lo que estaba pasando a nivel contextual, político. Y además sabemos que se conmemoraron hace unos días los 77 años de la Nakba, que es la catástrofe palestina, que es el éxodo masivo que vive Palestina. Entonces, claro, lo que está sucediendo en Gaza no es excluyente de los 77 años, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, es lo contrario, es un recordatorio de volver a remarcar el pasaje que elegiste leer, de este borramiento constante, de esta colonización constante, de este anulamiento total. Y lo que estamos viendo hoy día es cómo, por ejemplo, el hambre es la principal arma de guerra de Israel contra los palestinos. Entonces ahora hace poco estaba leyendo que salió Netanyahu diciendo que, ok, por razones diplomáticas vamos a dejar que
que entre comida para poder seguir la guerra. O sea, de eso se está tratando. Algo que ya no podemos decir conflicto, es derechamente un genocidio, pero cuando yo articulé el libro, aunque hago anotaciones y me detengo en el conflicto de Gaza, lo principal para mí era responder esta pregunta que articula el libro completo, y es por qué los palestinos que emigran a finales del siglo XIX y principios del XX eligen Chile, sabiendo, cierto, que somos un país que estamos en la cola del mundo, entre comillas, y sin embargo ellos se quedaron acá y empezaron a llegar más y más en 3 oleadas distintas, en donde también eso lo repaso en la historia del libro. Ahora, también escogí ese pasaje del libro para partir la conversación, que está como a un tercio del libro, porque hablar de la memoria también es resistirse al borramiento político. Exacto. ¿No? Y creo que eso es súper poderoso, ¿no? O sea, es como, ¿qué hacemos frente al genocidio? ¿Qué hacemos cuando las personas que deberían estar tomando las decisiones de que básicamente se cumplan los acuerdos que la ONU ha instalado? O sea, ni más ni menos, no se está pidiendo mucho más. Y claro, y cuando todo el mundo está mirando para los lados, haciéndose los locos respecto a que se están matando a millones de personas, ¿no? Entonces hay un ejercicio político de decir, mientras esto está sucediendo, mientras quieren borrar a un pueblo entero, que es mi pueblo en términos de herencia, quiero ir a preguntar de dónde viene, quiero ir a preguntar cómo es, quiero ir a preguntar cómo quedan las huellas de aquello. No hablemos de ese ejercicio, porque yo conozco familias palestinas y es siempre ha sido muy emocionante estar entre ellos, no solamente porque comen delicioso, que envidia, porque qué rica es la comida árabe, pero además porque hay una consistencia que tiene que ver con, a lo mejor ya son los nietos, a lo mejor ya, de hecho los abuelos que emigraron ya no están, pero hay una consistencia de raíz respecto a eso, ¿no? Que hace esta resistencia. Sí, bueno, por ejemplo, a propósito de esa raíz, por eso el título del libro también, Ujmi, porque significa mi mamá, que eso está en la primera página del libro, y de alguna manera volver a la raíz tiene mucho que ver, bueno, tiene relación con volver al origen, pero ese origen tiene un lugar que tiene fertilidad en términos de lo que entendemos por lo materno, lo fértil asociado a la tierra, asociado a la madre, asociado a la lengua madre, que es lo primero que ellos pierden cuando se asientan en Chile y en los países que no hablan árabe, que es donde emigran todos. Y en ese sentido, esa pérdida es lo que a mí también me fue dando, lo que tú dices, esta sensación de que esa memoria, esa recuperación de testimonios que eran familiares y de otros palestinos que no eran de mi familia exclusivamente, porque yo quería hacer un libro también que fuera más una experiencia, ojalá, colectiva en la escucha, en el escuchar. Te vas dando cuenta que es justamente, si pensamos ahora, nos volvemos al presente, a quienes han ido matando sobre todo son a niños y a mujeres. Entonces, ese borramiento es una decisión férrea por anular toda posibilidad de futuro y de reconstrucción de un pueblo y de una comunidad hacia adelante. O sea, es borrar, ya han ido borrando el pasado, el territorio y esa mirada hacia el futuro. Entonces, volver a estas historias y volver a recuperarlas tenía que ver también con esa resistencia de decir, efectivamente, el relato de la migración es ese relato que va de boca en boca también, y lo digo mucho en el libro porque se escucha, se pasa de boca a boca, de oreja a oreja, y por eso también sus versiones son todas distintas, y eso era muy fascinante para mí porque hablaba con un familiar, con un tío, etcétera, las versiones cambiaban, y por eso quise también en el proceso creativo de articulación del libro aprovecharme del teatro de buena manera y más que narrar cómo había sido ese momento en que yo hablo con X persona, instalar la escena. Porque el teatro además, esto en el fondo es el rollo que me pasé yo, no tiene por qué ser entendido así, pero el teatro tiene la condición del presente, o sea, es el único arte que transcurre en tiempo presente, en tiempo real. Y de alguna manera la puesta en escena de esas conversaciones eran para mí la recuperación de un tiempo real, y yo, aunque el libro no es teatro, quería de alguna manera dejar esa marca, o sea que a partir de esa recuperación de esas escenas yo estaba recuperando un tiempo presente en esas grabaciones que todavía tengo, etcétera. Y bueno, y como tú te habrás podido dar cuenta, en un momento ocurre una muerte en el transcurso del proceso de escritura del libro, y eso también me llevó a hondas reflexiones que tienen que ver
con lo que dijiste al principio, o sea, las personas que portan esa memoria no están, la mayoría, los primeros migrantes ya no están. Pero mis antepasados escucharon de sus antepasados y hacia atrás esas historias. Entonces, la única o sea, lo que no se puede borrar definitivamente es el traspaso de esa narrativa oral, que es la condición fundamental para mí del testimonio migrante. Claro, y además es muy entretenido el libro en ese sentido porque la manera en que tú lo estás articulando ahora es mucho más ordenada de lo que leemos en el libro. Lo que es fascinante también, porque uno entra a una especie de diario de reconstrucción, si queremos, ¿no? De la memoria. Entonces estas escenas tú las explicas que tu mamá te pide que te sientes, tú preguntas si puedes correr el visillo, y ella te dice, pero por supuesto, tú dices, no, es que soy visita, y ahí están como esta tensión con tu padre también, pero es que yo te he contado esto antes, pero es que tú no me escuchas, etcétera. Eso aparece en el libro, entonces también nos recuerda que toda historia está en constante construcción. Sí. Y que también hay una resistencia al ponerla en papel, y te quería preguntar por eso, ¿no? Porque hasta ahora aunque tú citas muchos libros, hay muchos historiadores y historiadoras que han tratado de reconstruir cómo fue la migración palestina, y ahí entra otra pregunta: ¿por qué diablos se quedaron en Chile si pasaban todos por Buenos Aires, y Buenos Aires era mucho más bullante que esto? Estamos hablando de principios del 20. Entonces, pero antes de ir ahí, hablar de la decisión también de tomar una historia que es oral y escribirla, por lo tanto queda el registro, pero dejar en evidencia en el registro su oralidad y por lo mismo su fragilidad, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Para mí, a ver, hay distintas maneras de acercarse al origen, y una, por ejemplo, es ir a hacer directamente la investigación o la recabación de información al lugar donde tú quieres ir a buscar esos testimonios, o sea, moverte de tu lugar. Pero esto tenía que ver con no moverme demasiado más que subirme a una micro, ir a ver a mi familia o a mi tío o recibirlos en mi casa. Pero la distancia que a mí me empezó que para mí empezó a ser cada vez más clara, de la distancia no solo física, de la distancia, por ejemplo, afectiva o emocional que había con esas historias, empezó a ratos a ser dificultosa de oír también, porque es decir, la persona entra en un espacio atemporal que tiene que ver con rememorar una serie de historias que le contaron y lo que le generan en el presente esas historias. Entonces, y hay cosas de las que no queremos hablar. Y eso era lo otro que te iba a decir. Entonces, esa resistencia de no querer hablar también exige de quien escucha una escucha distinta, porque no es juntarse a tomar café a solamente escuchar anécdotas de que sí, con mi mamá íbamos a una tienda, o sea, había de eso. Pero todo lo que refiere a lo que tú decías, o sea, el cruce de la decisión de ir a un país y no a otro, la familia que no viajó, o sea, eso me lo dijeron muchos palestinos con los que hablé, de que obviamente en la migración se viene uno generalmente, o se vienen dos, pero hay una parte de la familia que no viene, y la esperanza siempre es la del retorno, la de poder volver a la tierra o la de traer a tu familia. Entonces, yo quería dejar manifiesta esa dificultad, porque habla como de esa costura del que está escuchando, pero también del que está contando. No es un relato limpio, es un relato desordenado, el del que te lo cuenta, cruzado por el presente y por situaciones también totalmente fuera de control, un llamado de teléfono, el cotidiano, claro, que no quiero hablar de eso. Uno de tus primos, que es tu mayor fuente, probablemente de tu familia que más ha estudiado, lleva un negocio, y es como entre cliente y cliente, y si tenés suerte, y además él no quiere agendar. No quiere, prefiere no juntarse. Entonces eran conversaciones súper largas en donde nos conocimos por teléfono, y claro, no físicamente, o sea, que estamos en el mismo país. Entonces, pero también hay una cosa que tiene que ver con ese respeto. O sea, uno de los personajes, porque le cambié el nombre a todas las personas, me pide no grabar y no grabo, y también para mí era importante dejar como ese negativo. O sea, hay grabaciones en donde se me cuentan cosas, pero ese como detrás de escena también me parecía importante, porque son los temores, los miedos y el que te juzguen. O sea, son historias muchas veces que van a ser puestas en juicio, aunque tú seas parte de la familia. Nadie enjuició a nadie, pero lo que quiero decir es que también estaba ese recelo de quienes hablan. Todavía sigo escuchando algunas cosas de familia que lo han leído, como, oye, pero no te contaron esto. Ya sé, porque seguramente no. Claro. Y no piensas decir que no sé, es que ya no voy a decir nada, este es el libro. O sea, y eso todavía puede que siga pasando. Pero lo más importante para mí era cruzar ambas cosas, la historia como entre comillas oficial de los historiadores,
con la que nunca va a ser oficial, que es la subjetiva vivida por una familia y por los sujetos que componen esa familia. Y que es la más real también, ¿no? Claro. Es como, se enojó tu abuelo con su hermano y pelearon y pasaba todos los días y escupía la casa, ¿no? Y claro, y uno dice, bueno, pues si lo hubiéramos escuchado a él, ¿qué parte hubiéramos escuchado? No sabemos. Y eso también, eso es la vida, constantemente, eso es la ¿no? vida. Y todas las familias tienen ese tipo Por de supuesto. situaciones. Ahora, en este caso, además, y les recuerdo que hablamos con la actriz y escritora Isabel Babún, hay una búsqueda, ¿no? Hay un ejercicio político. Y antes de cerrar, Isabel, lo último, preguntarte por por este ejercicio de... Tú eres súper cuidadosa, no voy a decir exponer a tu familia porque no lo haces, sino que preguntas, cambias nombre, expones también esas escenas de no quiero llamarme así, o mejor esto no lo cuento, cerremos esta puerta, etcétera. Pero al mismo tiempo también me imagino que hay un ejercicio de responsabilidad de entender que hay muchos palestinos en Chile. Y que hay muchas familias como la tuya, y que hay muchas mujeres como tú, que son tercera generación, ¿cierto?, de inmigrantes, y que hoy día están buscando lugares donde asirse. ¿Cómo ha sido para ti ese, de alguna manera, la conexión con el resto de la colonia? O sea, a ver, a partir del libro ha sido, te diría, más consciente. Porque, por ejemplo, le iba a mencionar hace un rato, la portada la hizo José Hassi, que es parte del colectivo Auda. Ellos son palestinos y he estado muy en contacto con ellos desde la salida del libro por distintas cosas, no solo porque fueron al lanzamiento, no solo por la maravillosa portada, sino por conocernos también. Y al mismo tiempo personas que son hijos de palestinos o personas que son, como decías tú, tercera generación, me escriben y me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto también pasó, ese desorden del que tú hablabas me hace tanto sentido porque mi papá esto otro. Lo de la comida siempre es un tema común. Entonces yo te diría que he tomado más conciencia, porque si bien antes en mi familia siempre ha habido una conciencia de eso, políticamente, o sea, de política palestina siempre se habló, y yo lo digo en el libro también, incluso la lengua, o sea, mis abuelos hablaban el árabe, bueno, y otros idiomas, como digo ahí, eso me hacía consciente, pero desde un lugar más afectivo, o sea, de las historias que escuchaba y de las situaciones que en mí generaban esas historias, pero a un nivel más consciente en términos políticos. Por ejemplo, de articular una historia cruzada con la historia en alta, era otro el ejercicio. Entonces, para mí es como una especie de un nuevo aproximarme a la cultura que viene de mi pasado, de mi historia familiar, y también desde un presente que está cruzado por el genocidio del que estábamos hablando al principio. Claro, yo creo que es una hermosa manera de resistencia. Es decir, lo que está haciendo el Estado de Israel en este momento es la intención de un borramiento total de un pueblo entero. Pero el pueblo es mucho más que la tierra y la cultura es mucho más que cualquier templo que se puede hacer volar, ¿no? Entonces aquí hay un ejercicio de somos esto, ¿no? Y bueno, se me quedaron un montón de preguntas respecto al cruce con Chile, se me quedaron con respecto a tener que reinventarse después de la crisis de patronato, que también hemos sido testigos de aquello, ¿no? Hay harto para conversar, pero les invitamos a que se consigan Jujmi, de Isabel Babún, una historia de la migración palestina. Se los mostramos ahí para que lo puedan ver y lo puedan conseguir, editado por Tusquets y Planeta. Muchas gracias, Isabel, por venir. Y hablando de Planeta, tengo un libro para ti. ¡Qué emoción! Me encanta este libro. Yo soy muy fan de la Patricia Cerda. No sé si la leíste No lo he leído. Sé quién es, por supuesto, ella. No Patricia es una seca, es una seca. Doctora en historia, gran escritora. Y yo lo escogí para ti también porque es un libro de viaje. Es el viaje, la travesía de Hernando de Magallanes hacia tierras, y está contada como una novela de aventuras. Es tremendo este libro, así que te llevas Bajo la Cruz del Sur, de Patricia Cerda, gracias a tu editorial y a nuestros amigos de Planeta que nos mandan libritos para darles a nuestros invitados. Así que nos vamos a la música. Se fue rapidísimo, vámonos a la música. Y por supuesto, ustedes llegaron tarde, pueden conseguirse la entrevista en YouTube, como todas las de Comunicarte. Vamos y volvemos.